vamos a estar viendo 7 derramamientos de la sangre. Hoy vamos a ver solamente uno, y este primer derramamiento de sangre no fue en la cruz del Calvario, sino que fue en el Getsemaní, en el huerto de el Getsemaní. Ahí vamos a hablar el primero, pero cada una de estas 7 veces que vemos que Jesús derramó su sangre fue con un propósito claro, con un propósito específico, y cada uno de estos derramamientos tiene un poder sobrenatural para ayudarnos, y la sangre de Jesús es una arma atómica que ya hemos estudiado en otras ocasiones, y vamos a través de esta serie vamos a aprender cómo aplicar la sangre de Cristo a cada una de las situaciones de nuestra vida. Pero antes quiero leerles un testimonio, y este testimonio es de una mujer, y ella se llamaba Amy Carmichael. Ahí está. Ella era una misionera, y quiero leerles un pedacito. Y dice: Amy Carmichael era una misionera al sur de India. Si ella nunca hubiera experimentado tanto sufrimiento, su nombre probablemente, pues nunca hubiera sido bien conocido hoy en día. Ella pasó 56 años en el campo misionero y nunca regresó a casa para reportarse a las iglesias. Un accidente le causó gran daño en su pierna y la dejó encamada por los últimos 20 años de su vida. Fue durante estos años como que ella escribió muchos de sus 40 libros. Dios usó su experiencia de sufrimiento para traer ánimo a millones de personas. Fue este entendimiento de la habilidad de Dios para cumplir su promesa de Romanos 8:28, el que permitió que la señorita Carmichael escribiera: un amo sabio nunca desperdicia el tiempo de su siervo. Un amo sabio nunca desperdicia el tiempo de su siervo. No importa las circunstancias que recibimos, Dios no va a desperdiciar una experiencia si permanecemos obedientes a Él. Dios no va a desperdiciar ninguna experiencia siempre y cuando nosotros permanezcamos obedientes a Dios. Ahora yo quise empezar con este testimonio de esta misionera, porque yo sé que muchas mujeres están pasando hoy en día por momentos difíciles, por momentos de dolor, de sufrimiento, de mucho sufrimiento. Quizás es por tu matrimonio, quizás es por tus hijos, quizás por tu trabajo, quizás son diferentes traiciones de tu mejor amigo o de alguien que tú querías. Este primer derramamiento de sangre tiene que ver también con la traición, que fue lo que Jesús experimentó ahí en el huerto de Getsemaní. Y yo quiero que hoy tú enfoques tu pensamiento en esta palabra de que no hay propósito en vano. Así como esta experiencia que tú puedes decir, bueno, una misionera que está dedicando su vida para el Señor y que se va lejos de su familia, deja todo lo que ella ama para irse a servir al Señor y sufre de un accidente que la deja en cama por más de 20 años. ¿Tú qué pudieras pensar si tú fueras ella? Quizás hubiera muchas preguntas, pero ese tiempo difícil produjo un fruto. Ese tiempo de obediencia al Señor, aún en el dolor y en el sufrimiento, produjo un fruto en su vida, un fruto de más de 40 libros, que aún ella pudiendo haber estado desanimada quizá, pero fue de ánimo para todas las personas que han leído sus más de 40 libros. El propósito del sufrimiento siempre, si nosotros nos permanecemos fieles a Dios, siempre va a traer un fruto de bendición para tu vida. Así es que yo te animo a que sigas adelante, sigas esforzándote, sigas creyendo que ese dolor tiene propósito, ese sufrimiento tiene propósito. Y lo mismo nosotros también ahora podemos ver también en la vida de Jesús. En la vida de Jesús, nosotros sabemos que Jesús fue enviado a esta tierra
¿Para qué fue enviado Jesús? Jesús también tenía un propósito muy grande. Su misión era redimir a la humanidad y él se mantuvo fiel, lo que estábamos hablando ahorita, él se mantuvo fiel a la voluntad del Padre. Y esa voluntad del Padre sí incluía también sufrimiento, pero al él poder permanecer fiel a la voluntad de su Padre, él cumplió su misión y cumplió su misión con éxito y nos trae a nosotros una gran enseñanza de que nosotros también podemos ser fieles al Señor. Ahí en el huerto del Getsemaní, yo sé que muchos ya han escuchado esta historia de este evento, lo que sucedió ahí en el huerto de el Getsemaní, pero ahí en ese lugar, ahí Jesús experimentó uno de los más grandes tiempos de agonía y de sufrimiento. Pero fue también en ese lugar, en el lugar de Getsemaní, donde Él conquistó la redención, en donde Él conquistó la victoria más grande para cada uno de nosotros. Y hoy vamos a hablar acerca de ese primer derramamiento de sangre que increíblemente ocurrió allí en ese huerto de Getsemaní y ocurrió ahí justamente cuando Él estaba pasando este tiempo de agonía. Y yo no sé cuántos han estudiado acerca de que sudar gotas de sangre no es algo común, sino que es un momento de demasiado estrés en el cuerpo. Entonces tú te puedes imaginar la carga que él sentía, tú te puedes imaginar el estrés, la presión que él estaba viviendo en esos momentos. Y en Lucas capítulo 22, versículo 44, nosotros podemos leer que dice la palabra del Señor: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas capítulo 22, versículo 44. Nosotros también leemos de que tiempo antes de que Jesús fuese crucificado, él estaba muy triste. Mi alma está triste hasta la muerte, le dijo a sus discípulos: quédense conmigo. En estos momentos de mucha agonía, de tristeza, de dolor, Jesús acudió a la oración. Y yo las felicito a cada una de ustedes porque cada vez que nos conectamos los sábados, estamos aprendiendo acerca de cuán importante es conocer el poder que hay en la oración. El poder que hay en la oración, de manera tal que esto se haga tan real en nuestra vida y que sepamos que cuando nosotros estemos pasando los momentos de mayor desesperación, de mayor aflicción, de mayor tristeza y de mayor agonía, podemos hacer esto que Jesús nos enseñó, que es acudir a la oración. Y no acudió solo, sino que él invitó a sus discípulos para que se quedaran con él ahí en ese lugar donde seguramente él recurría seguido con el propósito de orar. Así es que él se fue a este lugar donde a él le gustaba orar, que era el huerto de Getsemaní, y invitó a sus discípulos, algunos de ellos, para que estuvieran con él y lo apoyaran también en este tiempo de oración ahí en el huerto de Getsemaní. Y pues nosotros sabemos, por la palabra del Señor, podemos saber cuál era una de las oraciones que él estaba haciendo cuando él estaba ahí en ese huerto de Getsemaní. Pero antes quiero mostrarte una gran verdad. Y es aquí en estos dos huertos. La Biblia nos habla de dos huertos y el primero de ellos fue el Edén, que muchos de ustedes ya conocen, en donde estuvieron Adán y Eva. Y el segundo huerto es el huerto de Getsemaní, donde Jesús estaba orando. Ahora, cuando Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, creó al hombre y lo puso en un hermoso huerto, que es este primer huerto que vemos aquí. Y ahí Adán y Eva tenían toda la provisión que ellos necesitaban, pero desafortunadamente
el hombre cayó en la trampa del pecado y cambió la bendición que Dios le había dado, la cambió por la maldición de la rebeldía y de la desobediencia. Y todo lo que Dios le había dado, que no les había costado nada, todo lo perdieron en este primer huerto del Edén a causa de la desobediencia. 4000 años más tarde, Jesús escogió también otro huerto. ¿Para qué? Para recuperar todo lo que el primer hombre, que era Adán, había perdido en el huerto de Edén. Jesús escogió este huerto del Getsemaní, que fue el lugar donde Jesús pasó los últimos momentos de su vida en la tierra, que fue en este lugar donde él fue entregado. Así es que estamos nosotros aquí, estando aquí en el huerto del Getsemaní. Este fue el lugar que Jesús escogió para refugiarse, como decía al principio, primeramente en la oración, pues él sabía que tenía una misión muy importante que cumplir y que no podía fallar como falló el primer hombre, que era Adán. No podía fallar en su misión de redimir al hombre y de recuperar todo lo que el hombre había perdido por causa de la desobediencia. Así es que él está en este lugar a punto de enfrentar momentos muy difíciles, y es ahora cuando nosotros nos encontramos con un Jesús en agonía y sudando estas gotas de sangre. Cuando se acercaba el momento, en el que Jesús iba a ser entregado, Jesús lo sabía, y Jesús entró en este momento de mucha agonía, y él comenzó a sentir una agonía tan grande que dice la Biblia que de su frente empezaron a correr gotas de sangre mezcladas con sudor. Lucas 22:44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caía hasta la tierra. Nosotros sabemos que recordamos que el sudar sangre es un caso excepcional que solamente se produce cuando hay ante situaciones muy tremendas de mucho sufrimiento, de mucha tensión y de mucho estrés. El mismo Señor lo expresó antes de apartarse a orar. Ahí en Mateo capítulo 26, versículo 38, él dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Entonces yo quiero que tú trates de visualizar esta escena. Estas imágenes nos ayudan un poquito a poder ir ahí a ese huerto del Getsemaní y poder observar a el Redentor del mundo, a Jesús, sudando gotas de sangre, porque yo creo que ninguno de nosotros hemos experimentado ni hemos oído quizás de nadie que haya experimentado una agonía tan fuerte hasta el punto de sudar gotas de sangre. Ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que produjo esta agonía tan grande? ¿Pasar la humillación del escarnio? ¿El sufrimiento de la cruz? ¿Lo que iba a padecer en la cruz? ¿Qué te imaginas tú que era lo que ocasionó esta agonía tan grande para llevarlo a él a sudar las gotas de sangre? Y la respuesta es la copa de maldición, esa copa que puedes ver ahí en esa imagen. Jesús estaba listo para enfrentar la cruz, estaba preparado para sufrir la humillación, la violencia, pero lo que produjo en él tal agonía es la copa que iba a tener que beber. Por eso es que Jesús oró esta oración: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. En otras palabras, si es posible que yo no tenga que pasar por el momento de tener que tomar de la copa de la ira de Dios,
¿qué era lo que contenía la copa, esta copa? Que él tenía que beber el pecado de la humanidad. Ahí estaban todos los pecados pasados, presentes y futuros en esa copa de toda la humanidad. La inmundicia, la rebelión, la impureza del hombre, todo estaba concentrado en esa copa que él tenía que beber, de manera que todo eso, ese pecado, todo iba a caer sobre él, sobre su cuerpo. Así es que este era el momento clave. Y sabes que todos nosotros tenemos un momento como este en el que estamos a punto de enfrentar algo, una decisión tan difícil. Y sabes que como sucedió en este momento, imagínate tú todo el cielo, cuando él hizo esta oración, que yo sé que estaba brotando de lo más profundo de su corazón y que los ángeles y el Padre y todo el cielo está escuchando la voz del Hijo de Dios clamando, Padre, Padre mío, si es posible que no tenga que beber de esta copa. Imagínate todos esperando la decisión. ¿Qué decisión va a tomar Jesús? Recuerda que ya hubo un hombre que falló en el Edén, pero Jesús no podía fallar. Y sabes que cuando tú y yo estamos pasando por situaciones difíciles y que estamos a punto de tirar la toalla, todo el cielo está esperando que tomemos la decisión correcta. Y que es seguir confiando en Dios. Que aunque es difícil, Dios te va a sostener. Que aunque sea difícil, Él va a estar ahí contigo porque sabemos que el Padre siempre estuvo ahí. Hay personas que dicen, ¿dónde está Jesús cuando están sufriendo? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando yo estoy pasando por una necesidad tan fuerte? Y que parece que Dios no te escucha. Muchos se han preguntado, ¿dónde está Dios? Y Dios está en el mismo lugar donde estaba cuando Jesús estaba orando. Dios mío, si es posible que yo no tenga que pasar esto. En el mismo lugar donde Dios está, en el mismo lugar cuando vio que Jesús estaba muriendo en una cruz. Y nosotros tenemos que resistir la tentación de blasfemar, tenemos que resistir la tentación de desobedecer, tenemos que resistir esa tentación de negar al Señor, tenemos que resistir esa tentación de desobedecer al Señor. Y eso fue lo que sucedió cuando en ese momento, ahí en el huerto de Getsemaní, Jesús hizo la mejor decisión. Y él en esa misma oración que vemos ahí en Lucas capítulo 22, versículo 42, él dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo sé que Dios quiere llevarnos a cada una de nosotras para que en todo momento de nuestra vida nosotros podamos hacer esa oración que hizo Jesús. Señor, esto es difícil, esto es pesado, pero Señor, que no se haga mi voluntad, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad en mi vida. Así es que esto fue lo que Jesús hizo. Y sabes que cuando Jesús pronunció esa oración, él tomó la mejor decisión y fue en ese preciso instante. En ese preciso instante fue cuando Jesús conquistó. Cuando Jesús tuvo la victoria para cada uno de nosotros. En ese preciso instante, Él obtuvo la redención de la humanidad y fue conquistado en ese momento, a pesar de la agonía, a pesar del sufrimiento que estaba experimentando, Jesús tomó la decisión de beber de esa copa amarga y de hacer la voluntad de Dios. Jesús fue fiel en todo y actuó basado a la palabra de Dios y no basado en sus sentimientos. Y qué gran enseñanza nos da Jesús aquí.
de que cuando las cosas se pongan difíciles, nosotros tenemos que basar nuestras decisiones no en el dolor, no en la emoción, no en el sentimiento que estemos experimentando, sino en la palabra de Dios, en sus promesas, el poder ser fiel. Y sabes que este tipo de fidelidad que tuvo Jesús no es algo común, porque muchos se olvidan que la fidelidad es una cuestión de voluntad y no de emociones. Es una decisión. Yo he decidido serle fiel al Señor pese la situación, la circunstancia o por lo que nosotros estemos pasando. Y sabes que esta escena completa nos permite poder entender claramente el propósito de este derramamiento de sangre. Como decía al principio, todo dolor y sufrimiento no va a ser desperdiciado, sino que hay un propósito en esto. Así es que vamos a ver de qué manera Jesús nos hizo libre de toda maldición. Aquí les he puesto una tablita y ojalá que la puedan alcanzar a ver, porque si tienen las letras un poco pequeñas. Pero mira, cuando Adán en el huerto del Edén, él decidió, decidió vivir de acuerdo a su propia voluntad, la desobediencia siempre va a traer maldiciones. Pero en la derecha vamos a ver a Jesús en el Getsemaní, cuando él hizo la voluntad del Padre. Vamos a ver todas las bendiciones que ahora nosotros tenemos a través de la obediencia de Jesús. La obediencia siempre va a ser recompensada, mientras que la desobediencia siempre vamos a ver la maldición. En la primera vemos que Adán en el Edén originó el pecado de la humanidad. Jesús en Getsemaní originó la redención de la humanidad. Y fíjate qué importante es ver que toda esta conquista fue cuando él tomó la decisión de beber de la copa de la ira de Dios. Ahí fue cuando él conquistó. Ese momento de decisión es cuando nosotros también conquistamos. Adán en el Edén menospreció la copa de la bendición. Dios le había dado a beber a él esa copa de bendición en donde no tenía ni siquiera que trabajar para su sustento, donde tenía comunicación diaria con Dios, pero él menospreció esa copa de la bendición. Y Jesús en el Getsemaní vemos que él aceptó beber la copa de la maldición. Adán en el Edén fue conquistado por la serpiente que logró engañarlo. Y Jesús en el Getsemaní conquistó a la serpiente, que es el diablo, que es el que busca siempre nuestra destrucción. Adán en el Edén contaminó la tierra con su pecado. Y Jesús en el Getsemaní bendijo la tierra por su sangre. Mira cómo leímos en la palabra del Señor que cuando Jesús estaba sudando gotas de sangre, esas gotas caían a la tierra y Jesús estaba bendiciendo con esa preciosa sangre la tierra desde ese momento. Adán en el Edén perdió toda la bendición a causa de la desobediencia y Jesús en el Getsemaní recuperó toda la bendición. Adán en el Edén comió el fruto del conocimiento del bien y del mal. Jesús en el Getsemaní comió el fruto de la obediencia. Adán en el Edén, siendo un hombre de barro, quiso ser como Dios. Y Jesús en el Getsemaní, siendo el verbo de Dios, se hizo hombre para tomar nuestro lugar y llevar nuestro castigo. Mira qué interesante cómo en el Edén Adán fue engañado para comer del fruto prohibido para poder ser igual a Dios. Y Jesús en el huerto era Dios mismo encarnado ahí. Y sin embargo, aún siendo él Dios mismo, él dice que tomó nuestro lugar para llevar nuestro castigo. Adán en Edén decepcionó a Dios y Jesús en Getsemaní
trajo alegría al corazón de Dios. Y la misma alegría causamos tú y yo a Dios cada vez que estamos pasando por momentos de agonía, de sufrimiento, pero decidimos en nuestro corazón no vivir por sentimientos o emociones, sino vivir en obediencia a la fidelidad de Dios y ser fieles a Dios. Y en ese momento nosotros también alegramos el corazón de Dios. Y también tenemos la consecuencia, aquí en esta otra tablita, la consecuencia de la desobediencia siempre va a ser la maldición. Ahora nosotros vamos a ver aquí algunas de las maldiciones que entraron al mundo por causa de la desobediencia de Adán. Y también vamos a ver en este lado derecho, vamos a ver que también junto con las bendiciones que nosotros podemos conquistar a través de la sangre que brotó de la frente de Jesús en Getsemaní. Esa sangre que brotó de la frente de Jesús en Getsemaní fue con propósito. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos recibir la bendición de Dios y que pudiésemos recuperar todo lo que se había perdido. En la mano izquierda, en mi mano izquierda tenemos que la maldición se obtuvo pobreza, enfermedad, muerte y vergüenza. Y sabes que siempre que nosotros desobedezcamos al Señor, ese es el fruto de la desobediencia, es la maldición. Pero cada vez que nosotros decidimos ser obedientes al Señor, cueste lo que cueste, vamos a ver el fruto de la bendición en nuestras vidas. Y todo es a través de la sangre de Jesús, a través de lo que Él hizo y a través de ese sacrificio, de ese sufrimiento y de esa victoria a través de Jesús, es que nosotros también podemos obtener la prosperidad, la salud, la vida y la gloria. No es por nuestro propio esfuerzo, sino por la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por esa sangre, el poder está en la sangre de Jesús. Por eso nosotros oramos y aplicamos esa sangre a nuestra situación, a nuestra vida, a nuestra familia, porque hay poder en esa sangre derramada por Jesús. Y hay bendición, hay prosperidad, hay salud, hay vida y hay gloria. Y para terminar, ahí mismo Jesús fue de la agonía a la traición. ¿Por qué? Porque fue justo después de esta oración y de ese tiempo de agonía cuando sucede la traición. Y sabes que es interesante ver que cuando hablamos de la armadura de Dios, que también ya hemos estudiado en varias ocasiones, podemos ver que el Señor nos ha dado una armadura, pero quiero que cheques cómo toda esta armadura nos protege del frente, el yelmo, la coraza, la espada, los pies, el escudo de la fe. Pero ¿qué protege las espaldas? ¿Qué nos protege de lo que es la traición? Porque sabes que cuando están peleando entre ellos mismos, se cuidan las espaldas. Entre los mismos soldados de su equipo, se cuidan las espaldas. Por eso es que la traición es tan difícil de superar, porque la traición va a venir de quien menos te lo esperas, que es de las personas que se supone que tendrían que estarte cuidando las espaldas, que son tus amigos, que son tus familiares, que es el esposo, que son los hijos, que son tus mejores amigos. Y ahí es cuando entra la traición, porque viene de quien menos lo esperaba. Y la traición es un trago amargo y es algo difícil de poder soportar. Pero mira que Jesús ya lo sufrió. En ese momento, uno de los discípulos de cual Jesús amaba, vino la traición, que sabemos todos que fue Judas. Jesús fue traicionado por uno de sus amigos, por uno de los discípulos, que era Judas. Judas era uno de los discípulos más cercanos a Jesús y Jesús lo amaba profundamente. Esto quedó demostrado en la última cena, cuando Jesús tomó el pan, lo partió, lo mojó en el vino y se lo dio. Sabes que esta es una expresión de gran afecto.
Es como cuando una madre puede cortar un pan y dárselo en la boca a su hijo que está hablando de ese gran amor maternal de una mamá para darle de comer a su hijo de esa forma. Esa era la expresión de gran afecto que mostró este detalle que Jesús tuvo para Judas ahí en la última cena. Desafortunadamente, Judas estaba cegado por el enemigo y comió el bocado. Satanás entró en él y él salió determinado para vender a su maestro por unas pocas piezas de plata. Y hay una palabra ahí en Salmos capítulo 55, versículos 12 al 14, que nos da bastante luz acerca de esta traición. Y dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Piénselo por un momento. Judas tenía todo para haber sido un gran líder. Imagínate, Judas fue discipulado por Jesús, por el Hijo de Dios. Tenía todo el potencial de haber sido de los líderes más excelentes y más grandes. Sin embargo, la traición, vemos que en la historia de él termina como un ejemplo de vergüenza. Y la traición nunca produce fruto de honra ni de dignidad. Es el árbol del que no se debe comer jamás. Pero yo sé que algunas de ustedes ya han experimentado, pero yo quiero animarte y decirte que no seas tú una víctima de la traición. Porque ese mismo dolor que tú has sentido a causa de la traición de un buen amigo, Jesús lo experimentó también en el huerto de Getsemaní. Él sabe lo que tú has sufrido y justamente por esa razón, porque sabía que muchos más iban a sufrir de la traición, Él derramó la sangre que brotó de su frente para sanar cualquier herida producida por la traición. Esto quiere decir que el Señor es fiel aún en medio de dificultades y Él quiere que tú tengas un corazón sano. Pero sabes, tú tienes que tomar una de las mejores decisiones que tú puedes tomar en tu vida, que es la decisión de perdonar. Perdonar a quien te ha lastimado. El resentimiento, la amargura, el dolor, el desespero, la desconfianza y la sed de venganza son el fruto del veneno de la traición. Pero Jesús derramó su sangre ¿para qué? Para que nosotros pudiésemos ser sanados de la traición, para librarnos de toda maldición generacional. Y sabes que los beneficios de poder recibir su sangre y aplicar esa sangre a nuestro corazón nos va a dar un corazón sano, un corazón perdonador, un corazón totalmente libre de todo odio, de todo resentimiento, un corazón totalmente libre de toda amargura, un corazón completamente libre de toda sed de venganza, y esa sangre es la que nos va a dar un corazón fiel, un corazón obediente, un corazón que sabe amar al Señor. Así es que la sangre de Jesús, concluimos con estas palabras, la sangre de Jesús, la sangre que Jesús derramó de su frente como grandes gotas de sudor a causa de la agonía y de la traición, una sola gota, tan solo una sola gota de esta sangre tiene el poder suficiente para restaurar totalmente tu corazón. Tiene el poder para quitar todo el dolor, la amargura y el resentimiento. Si tú haces esta decisión de perdonar y de aplicar esa sangre, el Señor va a hacer todo lo demás.
cuando nosotros tomamos la decisión de ser fiel a Dios, a su palabra, obedecer a su palabra para traer a nuestra vida el fruto de la obediencia, el Señor va a hacer su parte, la parte difícil, que es arrancar de raíz de nuestro corazón todo dolor, toda amargura y todo aquello que haya podido producir en nosotros ese veneno que produce la traición. Y por eso es tan importante el poder sanar de la traición a través de la oración. Así es que yo quiero hoy invitarte a hacer una oración por un corazón sano. Yo no sé cuántas de ustedes dicen, Señor, sana mi corazón. Yo quiero ser sanada. Por eso estamos estudiando el poder de la sangre de Jesús, porque la sangre de Jesús es suficiente para sanar y darte ese corazón completamente sano, completamente libre. Así es que yo te invito a que hagamos esta oración. Señor, en el nombre de Jesús, hoy aplico la sangre que brotó de tu frente en el Getsemaní como arma atómica tuya contra todo poder de traición que haya tocado mi vida o mi familia, a causa de las personas en quienes confiábamos. Y declaro que todo poder demoníaco que se manifestó a través de esto es destruido en el nombre de Jesús. Y por el poder del Espíritu Santo, declaro que toda maldición generacional es absorbida por la sangre de Jesús. Toda maldición generacional es absorbida ahora por la sangre preciosa de Cristo Jesús, y que a partir de ahora, Señor, podremos disfrutar los beneficios de tu sangre preciosa. Padre, gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú deseas sanar cada corazón. Padre, gracias, Señor, porque tú me bendices en el lugar en el que esté, porque has bendecido mi familia y guardado mis generaciones de todo mal. Gracias por bendecirme con sobreabundancia, por doblegar a todos mis enemigos, por ponerme por cabeza y no por cola, y por tu palabra que me guía, Señor, cada momento de mi vida. Señor, gracias, porque sabemos que tú estás guiando cada uno de nuestros pasos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque podemos declarar y saber que tú nos das, Señor, un corazón perdonador. Tú nos das un corazón totalmente libre. Gracias, Señor, porque es tu sangre sanándonos y limpiándonos y librándonos, Señor, de todo odio. Es tu sangre preciosa limpiándonos de todo resentimiento. Es tu sangre, Señor, limpiándonos de toda amargura. Se va toda sed de venganza, Señor. Padre, gracias porque tú estás sanando nuestro corazón. Padre, gracias, Señor, porque ahora este corazón es un corazón fiel que te amará. Es un corazón obediente a ti, Señor, que se deleitará, Señor, en hacer tu perfecta voluntad. Padre, gracias porque tú sanas nuestro corazón. Este corazón te dará a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, hoy y para siempre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.